Buenas tardes, estoy de nuevo con ustedes para una videoreseña sumamente especial. No exagero si digo que hasta el momento me parece que va a ser la más significativa para mí por varios motivos. Primero, por el origen desiderativo que tiene, ¿no? ¿Qué fue lo que me motivó, que es entre cómico y curioso, qué fue lo que me motivó a hablar de este libro? Segundo, el libro en sí. Y tercero, la duda, porque es un libro que yo saco de las zonas más recónditas de mi alma lectora y lo ofrezco no porque me pertenezca, sino porque es uno de esos libros maravillosos, pero a la vez desconocidos. Y no es que yo sea celoso de mis descubrimientos, tampoco creo que son míos, pero a medida que avance esta charla se van a dar cuenta que es un libro bastante difícil de recomendar, pura y exclusivamente por su temática. Pero primero me quiero retrotraer al origen. Esta reseña hace meses que la vengo macerando, meses que la vengo cosechando, que la vengo dejando reposar, que recupero trayectorias de lectura, que recuerdo, que releo, que leo. Pero todo surgió en base a una famosa película que todos ustedes conocen, que se llama Llámame por tu nombre, basada en la novela homónima de Asimán. No me maten, pero a mí la película no me gusta y el libro me gusta mucho menos. Cuando me preguntaban mis allegados, sobre todo por el libro, más allá de que la traducción del libro, creo que esta es la primera vez que estoy hablando mal de un libro aquí, pero me parece menester, la traducción de Llámame por tu nombre de Asimán es desastrosa. Y la historia está mal conducida a mi gusto, ¿no? A los que les ha encantado el libro y la película, los felicito, me encanta. La película está, una fotografía impecable, está muy bien hecha, pero yo tenía serios problemas con el libro y con la película. Y no me podía dar cuenta, más allá de lo técnico, en ambas manifestaciones artísticas, no me podía dar cuenta de desde dónde venía mi rechazo. Me, me pareció una historia cliché, simplista. Me pareció una historia que vendía una visión de la homosexualidad digerible para toda la masa y me pareció que otorgaba un recorte que no era justo con un montón de personas que salen de lo preestablecido, ¿sí? Hay diferentes tipos de homosexualidad, tantas como diferentes tipos de seres humanos. Y creo que eso nos hace diversos. Pero yo seguí pensando y dije, es por esto. Existe un libro, que es el libro del cual les voy a hablar hoy, que fíjense cómo ha condicionado. A mí no me gusta hablar de literatura homoerótica solamente, me parece literatura y punto, pero en cierto punto las temáticas y las trayectorias que uno ha hecho dentro de las temáticas condicionan las lecturas futuras. Y esto fue lo que pasó aquí. Después de leer un libro, que es el libro que yo les vengo a reseñar hoy, tiene que aparecer una obra de temática homosexual capaz de superarla. Y no ha pasado. Podría rescatar un libro de una autora italiana que se llama Margaret Mazzantini, y el libro se llama Esplendor,
que me parece uno de los libros de temática gay más hermosos, pero sin duda alguna, el libro de temática gay más majestuoso y que trasciende todos los límites y que es bella y políticamente incorrecto, es el libro del cual les vengo a hablar hoy, que se llama El Cordero Carnívoro, de Agustín Gómez Arcos. Después de leer este libro, era imposible que el libro de Aciman, en el que se basó la película homónima Llámame por tu nombre, me produjera algún tipo de cosquilla. Es que el libro que yo les vengo a decir hoy está a tan alto nivel, por tantas cosas, que no solamente ningún libro hasta ahora de temática homosexual puede igualarle, sino que pocos libros de cualquier género, de cualquier temática, pueden acercarse al nivel de alta literatura que maneja este autor almeriense que es Agustín Gómez Arcos. Y en esta conversación que pienso tener hoy con ustedes van a entender por qué. Entonces, hoy vamos a hablar de este libro, a ver que encuadre bien, ahí está. El Cordero Carnívoro de Agustín Gómez Arcos. La editorial es Cabaret Voltaire, es una editorial española que edita, entre otras cosas, toda la obra completa de este gran y desconocido escritor almeriense. Pero ¿quién es Agustín Gómez Arcos? Brevemente, les cuento que él nació en Enix, en España, en 1933 y murió en París en el año 1998. Nace en el seno de una familia republicana y a los 20 años, después de terminar su bachillerato, se traslada a Barcelona para estudiar Derecho, pero pronto descubre que su vocación es la literatura y su auténtica pasión es el teatro. A mediados de la década del 50, franquista en España, se traslada a Madrid, donde trabaja como actor, director y traductor. ¿Sí? Su labor en la dramaturgia se ve premiado en dos ocasiones, pero la censura prohibió la puesta en escena de estas obras. Él recibió el premio ni más ni menos Lope de Vega. Acosado por la dictadura, pero a la vez de manera voluntaria, decide exiliarse primero en Londres y luego definitivamente en París, donde se instala en 1968, dedicándose desde entonces al género narrativo. ¿Sí? Él realiza un exilio lingüístico también, porque a partir de su estancia en Francia, comienza a escribir en francés. Todas sus obras están escritas originalmente en francés. De hecho, a él le ofrecieron muchísimas veces la posibilidad de nacionalizarse francés, hecho que él declinó. Él siempre siguió siendo español. Al final de su vida regresa de vacaciones y de paseo a Madrid y sus más allegados dicen que incluso sus dos últimas novelas, que hasta el día de hoy permanecen inéditas, están escritas en español, ¿no? Como si fuera una vuelta a casa desde el exilio. Y si bien él siempre estaba entre los finalistas del premio Goncourt, jamás se lo dieron, quizás porque escribía en francés, vivía en Francia, pero no era francés. Como dato de color les digo que es el autor favorito de Mitterrand y llegó a publicar 14 novelas en francés, condecorado con la Orden de las Artes y las Letras Francesas, con grado de caballero en el año 85 y oficial en el 95. ¿Sí?
Incluso su programa, en el programa educativo de Francia, sus libros forman parte de la currícula. Y murió en suma como un escritor prestigioso, lo que le dio el derecho a ser enterrado como tal en el cementerio de Montmartre. Es curiosísimo porque él es un escritor delicioso que hace de la España de la Guerra Civil Española y de la posguerra su bosque personal, terrorífico bosque personal, el cual visita y revisita en cada novela. Todas sus novelas están ambientadas en la posguerra española, en la Guerra Civil Española o en la programación de la Segunda República, y muestra como nadie, emparejándose con nuestra contemporánea Almudena Grandes, las tensiones y los traumas que este periodo histórico no solamente impuso en este país, sino en las personas. Ahora bien, El Cordero Carnívoro es su primera novela, la más prestigiosa y la más leída, junto con Ananó, pero El Cordero Carnívoro, como les conté, tiene su particularidad. Es la única novela en la cual él trata una historia de temática homosexual. Y lo hace de una manera tan poderosa y tan original que se convierte en un libro incorrecto, inolvidable, intenso y que logra que atesoremos. Eso sí, no es un libro para cualquiera, porque es un libro fuerte desde su concepción, desde su idea, desde lo que plantea. Obviamente hay una cuota morbosa, pero el libro es tan majestuoso que logra vencer el morbo y se convierte en un libro no solamente dramáticamente conmovedor y bellamente triste, sino en un libro sin más. Eso me recuerda a lo que sucede con Fuera de lugar de Martín Coan, nuestro autor argentino, que narra el horror de una manera sumamente bella. Bueno, aquí se narra el pecado de una de las maneras más sinceras, viscerales, poéticas y humanistas que existen. Pero no deja de ser sumamente polémico. La novela tiene una estructura cíclica. Podemos decir que en cierto punto es circular. Entonces yo quería hablar de este libro imitando un poco esta cadencia, ¿sí? Por momentos le va a parecer que quizás repito algunas cosas, pero es solamente para que tengan a bien y para que puedan ir adentrándose en el ritmo que tiene esta novela, ¿sí? Entonces, para los que están llegando, lo voy a volver a mostrar, vamos a hablar de El Cordero Carnívoro de Agustín Gómez Arcos. Bien. Primero vamos con la parte formal, digamos. Respiramos profundo porque yo sé que este libro es dinamita pura, así que ahí va. El Cordero Carnívoro de Agustín Gómez Arcos es una novela, ya se los digo, espléndida. ¿Cuál es el centro de esta novela? El amor.
pero no el amor como lo conocemos o no el amor como se permite. Estamos hablando de un amor homosexual, por un lado, y además incestuoso. El Cordero Carnívoro, repito, es una novela espléndida, es el amor incestuoso y homosexual de dos hermanos en una casa, en una pequeña ciudad de Andalucía, que funciona como una España en miniatura. En esta casa no solamente van a estar estos dos hermanos homosexuales que vencen el tabú y mantienen una relación sentimental y sexual y física incestuosa, no solamente están ellos en esta casa, sino que hay una madre espantosa, ya van a ver, un padre ausente, ¿sí? El hermano narrador de esta novela, frágil, pero completamente devorado de adoración y deseo. Por el otro lado tenemos al hermano mayor, Antonio, un hermano bellísimo y en permanente estado de excitación sexual, que desde el comienzo de la vida de su hermano menor, él va a ser su protector, ¿sí? Por el otro lado también tenemos los curas y los maestros que aparecen por la casa para educar a los protagonistas, sobre todo al protagonista menor. El autor dice en una parte, cuando se es verdaderamente católico, no se puede prescindir del pecado. Esto nos lleva directamente al título del libro, que es El Cordero Carnívoro, y que marca la desnuda y directa y sublime sinceridad que va a tener toda la obra, ¿sí? Y sobre todo el gran juego de espejos y reflejos morales, narrativos, políticos y sentimentales entre los que la novela se irá moviendo, ¿sí? En una conservadora, como dije bien, ciudad almeriense, tan históricamente dolorosa como eran esos pueblos durante el franquismo, ¿sí? En la novela hay tiempo para recorrer múltiples temas, ¿sí? Por un lado tenemos el modo de vida en la época franquista, la hipocresía de la Iglesia y su papel lamentable en la Guerra Civil Española, y vamos a ver cómo se introduce en la cotidianeidad de esta familia, de esta pequeña casa española, el paisaje, ¿sí? Que van a ver que va cambiando de acuerdo al asentamiento que va teniendo el franquismo desde que triunfa hasta que se consolida como única política posible, reprimiendo, desapareciendo y asesinando y deteniendo a todos los que pensaban diferente. Tenemos esto representado en esa radio, en el despacho del padre, que nunca deja de sonar y que habla de paz y de victoria, pero sobre todo de paz en un país donde ese concepto de paz era bastante relativo y donde esa especie de clemencia y de reparación no fue lo que prometieron que iba a ser. Al contrario, fue una revancha con todas las de la ley. Pero creo que el tema principal de la novela, sin duda alguna, es la libertad, ¿sí? Por un lado, la que perdió el padre tras la guerra, ¿sí? Un rojo. Por el otro lado, esa libertad que busca la madre
con ciertos actos fuera del protocolo establecido. También la de la Iglesia, como dije, que se articulaba como un dispositivo de poder terroríficamente calmo y con apariencia de inocencia y con apariencia de solidaridad, que no era tanto, y era sumamente efectivo, y la libertad de los hijos, ¿sí? Que en cierto punto son los únicos personajes metafórica y realmente libres, ¿sí? Que son los únicos que obran atendiendo única y pura, exclusivamente a sus deseos, ¿sí? Mención aparte, pero importantísima, tiene el personaje de Clara, ¿sí? La criada de esta casa, de esta familia de clase media burguesa, venida menos, que funciona como un engranaje impecable y funciona como un nexo y como un gran punto de unión y disparador, no solamente a los efectos argumentativos de la novela, sino al aspecto político e ideológico de la misma, ¿sí? Este libro es un grito, El Cordero Carnívoro es un grito libertario, es un grito de anarquía, es una preciosa historia de amor filial, confeso, llevado a cabo, incestuoso, sí, pero aunque tenga esta traba cultural vencida y aunque sea un gran tratado de psicología, con mucha proteína psicológica, mucha proteína psíquica, no solamente en lo que tiene que ver con el deseo y el placer y el tabú, sino con toda la galería de personajes que yo les comenté. Porque el análisis que hay de cada personaje, de sus contradicciones y de sus claros oscuros es maravilloso y no podría hacerse sin un gran nutriente psicológico y un gran conocimiento de la mente humana y de cómo se relaciona la mente humana con la pasión humana. Y si en cierto punto no se condicionan y se alimentan y retroalimentan unas a otras, ¿sí? Es un tratado también de personajes complejos y perdurables en un momento de la historia de España marcado por el odio, la represión, la dictadura, los ajustes de cuenta, las revanchas y la omnipresente presencia de la religión, ¿sí? Y su gran arma precisa y silenciosa, la culpa, ¿sí? La introducción del concepto de pecado y la redención, ¿sí? Yo vengo a hacer esta reseña no solamente porque el libro de Agustín Gómez Arcos es poco conocido y no solamente porque me parece que es la mejor historia de amor gay y una de las mejores novelas que retratan como nadie lo que fue la posguerra española, sino lo vengo a reivindicar porque es el libro más valiente que yo leí en mi vida y porque él es un autor sumamente valiente, ¿sí? No lo quiero comparar con la osadía del Marqués de Sade, aunque el libro es muy osado, y no lo quiero comparar con esa mente maravillosa, ese fluir de la conciencia que tiene Confesiones de una máscara de Yukio Mishima, una novela homoerótica también, pero algo de eso también hay en esta novela, pero creo que lo supera en cierto punto. El Marqués de Sade es y será un maestro, pero creo que la poética de Gómez Arcos y la manera de narrar el tabú y el pecado de una manera tan bella
no es que hace que no lo naturalicemos, sino que no solamente no sea lo más importante del libro, sino que sea algo completamente hechizante. Porque, a ver, estamos hablando de un país partido, estamos hablando de una familia completamente disfuncional, estamos hablando de un país que se olvidó de amar y de un país con muchas carencias en ese momento histórico. Que el amor aparezca de la manera más inesperada no es algo inverosímil, por lo menos en esta novela, ¿sí? Y lo vengo a reivindicar por su inconmensurable, incuestionable potencia narrativa, porque tiene múltiples registros y una capacidad evocadora, ¿sí? Que lo van a ver sobre todo cuando vayan entendiendo cómo está estructurada la novela, y que en numerosos pasajes está condimentada con pizcas de un humor socarrón, y a veces esperpéntico. Y eso se agradece porque, si bien la historia nunca llega a ser opresiva, al tal punto de lograr el horror, porque como dijimos, si bien el incesto es un tema tabú, acá está tan bellamente escrito que no produce, sí produce impacto obviamente, pero no produce una reacción negativa, ¿sí? Lo que sí es una novela tan repleta de tensión, insertada en esta casa, en esta familia completamente disfuncional, que el registro socarrón se agradece, porque es como que nos ayuda a tomar un poco de aire entre una tensión narrativa, erótica, política, que no nos da respiro, ¿sí? Este libro de Agustín Gómez Arcos es un libro que propone un hermoso maridaje que aúna la forma con el fondo, ¿sí? Resolviendo, sin duda alguna, que este incesto homosexual de estos dos hermanos en esta novela es entonces un profundo y conmovedor, sin duda alguna, acto subversivo. Es la mejor manera que ellos han encontrado de rebelarse ante el páramo ideológico, cultural, sentimental que los azotaba en la España franquista. Vuelvo a repetir que cada uno de los personajes está tan bien delineado que parecen vivos, con movimiento, que se meten en nuestra piel y que podemos empatizar, aunque no lo crean, con todo lo que le vengo diciendo, con todos, ¿sí? Extienden los límites de nuestra empatía, porque es una novela que, por todo lo que ya dije, obviamente está a años luz de nosotros, quizás histórica y sexualmente hablando, pero quizás no emocionalmente, porque algo sucede con este libro, más allá de la morbosidad del incesto, que logra que conectemos con la historia. Y creo que es el enorme manejo que tiene Agustín Gómez Arcos para definir lo que es una emoción, lo que es la pasión y lo que es el ser humano preso de estas cosas. Somos pasión, venimos de una pasión, entonces creo que desde ese lado Agustín Gómez Arcos, con una maestría casi de brujo, de hechicero, con un sortilegio narrativo, nos envuelve y hace
que un libro sumamente incorrecto se nos haga sumamente querible. Creo que eso es un logro como pocas veces vamos a ver en la literatura, por lo menos la que yo he transitado hasta ahora, ¿sí? Los personajes nos producen todo tipo de reacciones físicas y emocionales, y todos los personajes, como dije, pero lo vuelvo a remarcar en una oración por ahí un poco más contundente, todos los personajes sin duda representan las diferentes caras de la España franquista de la posguerra. ¿Sí? La casa, el amor físico, homosexual y hasta el incesto mismo sirve, como también la familia toda y en buena medida toda la novela, sirven, como dije, para representar, metaforizar y documentar la España partida por el franquismo, el atraso que llevó, el atraso al que llevó a esta sociedad, la sequedad, la desolación de la posguerra, ¿sí? Esta familia andaluza, venida menos y desgarrada por el triunfo del franquismo, es un pequeño universo cotidiano y muy particular que desnuda y que muestra y que funciona como gran documento histórico y político y antropológico para, y erótico, ¿por qué no?, para mostrar en carne viva los traumas de la guerra civil española que aún persistían en la posguerra, que la reparación histórica no existió. Y esto en la novela queda muy, muy presente. Es una novela que aúna profundas reflexiones sobre las relaciones humanas, sobre la muerte, sobre la libertad, la dictadura, el amor, la homosexualidad y el papel cuestionable de la religión. Y en el centro de todo, nuestros dos hermanos varones, que superando el tabú del incesto encuentran en sus encuentros sexuales, en el físico del otro, en su olor, en el olor del otro, todo lo que le falta, ¿sí? Es una novela de amor y de odio, tan bien escrita como políticamente incorrecta, ¿sí? Insisto también, obviamente, y pretendo ser circular con esto, porque circular es la novela, obviamente el incesto homosexual de estos dos hermanos es un campo magnético, ¿sí?, que nos arrastra, y que sin duda alguna es lo más poderoso de la novela, no solo por el tabú, el morbo, sino también porque está escrito tan bellamente y con técnicas y planteos sumamente originales y una prosa que no se parece a ninguna, que por más de que el campo magnético y el centro de toda la novela esté ahí, no podemos, y en esto quiero ser sumamente conciso, no podemos dejar fuera a la familia, ¿sí? Porque la familia está tan bien construida, cada uno es una cara de esta sociedad de la posguerra, que también, a pesar de, vuelvo a decir lo mismo, de que el incesto entre los dos hermanos varones nos embruja, esta familia logra ejercer un honroso, digno y adictivo influjo sobre nosotros, a la par de la historia de los hermanos, ¿sí? Y es sumamente importante ver que esta novela no empieza y termina en el incesto homosexual de los hermanos. Esta novela va mucho más allá y vuelve, va y vuelve, desde los hermanos hacia los hermanos. Y hace un recorrido sumamente interesante, ¿sí?
Y esto, sin duda alguna, demuestra que el autor es uno de los autores más diabólicamente inteligentes que yo haya leído, ¿sí? Encima, y para colmo, es sumamente lírico para escribir. Imagínense un plato fuerte como es esta novela, escrita con un lirismo, con un vuelo que por momentos quita la respiración. Es un libro que quita la respiración y además es un libro irrepetible. Es un libro sumamente intenso, ¿sí? Eh, y para colmo de males, se vuelve entrañable. ¿Por qué? Porque sentimos que vivimos realmente con el libro. El libro nos acompaña, no solamente nos atraviesa y condiciona nuestros días y nuestras noches, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos físicos, porque es una lectura física, pero condiciona nuestros días también porque el estilo de Gómez Arcos, diabólico, es un autor diabólico, lo digo en buen sentido. El estilo de Gómez Arcos es pausado y minucioso, en una historia que es una bomba, ¿sí? Y él se va deteniendo en detalles que aparentemente son insignificantes, pero que después cobran una vida ante nuestros ojos sumamente primaveral, ¿sí? Eh, y como dije, en muchas ocasiones la novela tiene un nivel de lirismo que es muy difícil de igualar, ¿sí? De hecho, quienes se aventuren, quienes sean los valientes y que se aventuren en esta novela, se van a dar cuenta que la primera escena, de hecho, es un gran exponente de esto que estoy diciendo, es un ejemplo perfecto de ello, y todo el primer capítulo. Creo que ese primer capítulo quita la respiración, embruja y ya estamos completamente devorados por la historia, ¿sí? Eh, Así como estoy utilizando yo en esta reseña para hacerle honor al libro, la novela utiliza ciertas repeticiones que marcan el ritmo de la novela, ¿sí? Entonces tenemos por un lado el lenguaje que se encuentra en la novela, el que emplea Gómez Arcos, y el ritmo que le imprime al libro, ¿sí? Entonces, entre ambas cosas logran crear un ambiente en la novela sumamente oscuro, hostil, atrasado, como dije, porque era un contexto social, político y cultural sumamente eh, duro, pero a la vez tenemos ese profundo torrente de pasión prohibida llevada a cabo, ¿sí? Creo que esa es el mayor virtud esa es la mayor virtud, perdón, de la novela, ese ir y venir desde lo sociopolítico, histórico y cultural hacia el rincón más profundo y más prohibido de la pasión humana, ¿sí? Es que al fin de cuentas, frente a la mayoría, por eso empecé hablando mal, porque vuelvo a decir lo mismo, no me gusta llámame por tu nombre, eh, por eso empecé hablando de llámame por tu nombre, porque frente a la mayoría de las novelas editadas, ¿sí? por, por la industria del libro, ¿sí? Que insisto, a los que les ha encantado la novela de Asimov, me parece maravilloso. Eh, pero esta industria del libro, que por momentos tiene una profesionalidad fría y completamente marketinera, ¿sí? Me parece que reivindicar este libro es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es un libro que pertenece a una minoría, ¿sí? Esos libros que no solamente perduran, que lamentablemente no se conocen tanto, y por eso estoy yo acá,
eh, sino que es muy bueno introducir a los lectores en estos libros que frente a esa fría, como dije, actitud de la industria del libro, de decir, bueno, como se hizo la película, el libro se va a vender solo, sin importar si el libro está bien traducido, si el libro es una buena obra, porque, ojo, yo no lo leí en el idioma original, pero la traducción es aberrante del libro de Asimov. Entonces, yo vengo a reivindicar el cordero carnívoro como la mejor opción contra este sinsabor que les puede haber producido el libro de Asimov. Porque también es importante leer libros como este, no solamente de autores que son poco conocidos y que a la vez son sumamente talentosos, y una novela que es inolvidable, perfecta y prohibida como pocas, sino que me parece sumamente interesante leer libros que nos interpelen, leer libros como El Cordero Carnívoro que responden a una necesidad física, ¿sí? A confesiones que bullen en el cerebro de los autores y que encuentran en sus obras torrenciales y salvajes en su estilo, que parece casi un vómito poético, su razón de ser, ¿sí? Y es una suerte que existan y que hayan existido, porque bueno, Agustín ya murió, escritores que puedan dar rienda suelta y escape a esa furia que los habita, ¿sí? A través de la literatura. Porque sin duda eh, la literatura es una de las formas más brutales de expresión. El lenguaje es una de las formas más brutales de expresión. La poesía es una de las formas más brutales de expresión. Entonces, es justo que sea la literatura la que nos lleve a un libro tan intenso, tan morboso, tan lírico y a la vez tan conmovedoramente humano. Y que frente a la frialdad editorial, no todas, pero frente a la frialdad editorial de ciertos grupos editoriales, vienen editoriales independientes, vienen autores que, aunque haya pasado mucho tiempo, siguen tratando de buscar su lugar, y vengo yo a decirles a ustedes que no pueden perderse esta novela de Agustín Gómez Arcos, porque realmente es una novela que interpela como pocas veces yo he visto que una novela pueda interpelar a un lector, ¿sí? Eh, en este libro, por último, quiero decir que este almeriense, autor, eh, seguramente utilizó el cordero carnívoro para dar rienda suelta a la pasión que ardía en su corazón. No sabemos si esta historia, estos dos hermanos que se enamoran, este incesto homosexual, tiene algo de autobiográfico. En el prólogo cuenta el prologuista, que se llamaba Luis Antonio de Villena, cuenta en el prólogo que Agustín Gómez Arcos evitaba hablar de si en verdad era biográfico el tema del incesto entre los dos hermanos. Y poco importa, pero está narrado con suma precisión. Entonces, sin duda estamos frente a un escritor que puede narrar algo tan complicado y tan complejo de una manera sumamente real, ya sea porque lo vivió, que poco importa, o ya sea porque es uno de los mejores escritores de su generación, y no lo digo yo, lo dice toda Francia, porque recordemos que él escribió toda su obra en el exilio en francés.
Y ahora que hablo del prólogo, les recomiendo que no lean el prólogo, que es hermoso igual, que no lean el prólogo de Luis Antonio de Villena hasta el final de la obra. Empiecen directamente en el capítulo 1 y después lean el prólogo porque adelantan muchas cosas que no están buenas saber. Es mejor que lo lean al final. Pero de lo que no hay duda es de que Gómez Arcos sentía esta novela como algo muy personal, ¿sí? Como una especie de resquemor íntimo del que tenía que librarse si quería seguir viviendo. Y se nota en esta pulsión narrativa, en esta catarata poética, pecadora, sincera y pura y exclusivamente sexual y política y memoriosa, ¿no? Porque es una evocación también. De hecho, si bien toda su obra, como dije, se sitúa en este universo de la posguerra franquista en Almería, en Andalucía, ninguna obra volvió a tocar, en ninguna obra volvió a tocar la temática homosexual y tampoco lo necesita, porque no solamente con El Cordero Carnívoro da uno de los mejores libros de temática homosexual que existen, sino da uno de los mejores libros que existen en la historia de la literatura española, francesa también, porque le escribía en francés, del que tengamos memoria. Por eso es sumamente importante, me parece, que transiten este libro tan poco conocido. Y esto no es solamente una opinión personal, si investigan se van a dar cuenta que el cordero carnívoro está considerado como un hito dentro de, de lo que es la historia de las letras, ya sea de la temática homosexual como de la temática de la posguerra civil española, como de la literatura francesa y española en general, ¿sí? Este libro es una confesión, es la confesión del protagonista y es la confesión del autor, quizás, que cobra forma en un vómito, como vuelvo a decir, poético irrefrenable, en el que se entremezcla el recuerdo de un amor incestuoso y homosexual y un odio fervoroso. No voy a decir hacia quién o hacia quiénes, porque es fascinante que descubran cómo la novela, este odio que tiene el narrador, articula, cómo articula la historia, cómo lo plantea y cómo lo piensa, ¿sí? Porque es un odio fervoroso que está muy bien retratado en la novela, ¿sí? Pero, más allá del argumento tan poderoso del incesto, lo más peculiar y lo que yo más rescato de la novela es que se puede leer no solamente como una historia sobre tabúes y sentimientos incontrolables, sino como una mirada única, potente y maravillosa, lúcida, un documento histórico, una mirada sumamente original, un punto de vista sumamente preciso y sumamente desconocido, porque yo he leído montones de novelas sobre la Guerra Civil Española y nunca encontré esta opción, ¿sí? Como dije, es una historia sobre tabúes, pero también es una historia sobre esa España franquista quebrada por la Guerra Civil Española. Y es una novela que trasciende todos los límites en cuanto a forma, en cuanto a estilo, en cuanto a tema, en cuanto a lenguaje y en cuanto al lector, porque hay que ser un lector valiente, hay que ser un lector desprejuiciado,
Pero si alguien tiene alguna duda, yo creo que con leer las primeras líneas del Cordero Carnívoro, a pesar del tema morboso y del tabú que desarrolla, estamos frente a una novela maravillosa sin más. Y eso es lo que importa. Dense el lujo de conocer a un gran autor que es Agustín Gómez Arcos. Dense el lujo de leer El Cordero Carnívoro. No es un libro para todos. Yo dudaba mucho, también por eso, después de haberlo leído hace tiempo, lo iba dejando pasar, lo iba macerando, lo iba dilatando, porque tenía mucho miedo, porque es un libro sumamente complicado de explicar, pero sumamente hermoso. Y dije, ¿cómo explico este libro? ¿Cómo logro transmitir, si es que logro transmitir lo que este libro produce? Entonces necesité mi tiempo, y bueno, espero haberles acercado por lo menos a lo que es este núcleo incandescente, este universo literario tan volcánico que se esconde dentro de lo que fue la primera novela de Agustín Gómez Arcos, El Cordero Carnívoro. Así que acá lo vamos a mostrar. A ver ahí. Muy bien. Bueno, espero que les haya sido útil, espero que les haya gustado, o por lo menos que los haya interpelado, porque creo que obviamente yo no quiero intentar acercarme a este autor, porque no podría. Agustín Gómez Arcos fue un iluminado, y quien empiece a transitar su obra se va a dar cuenta que pocos escritores van a lograr el talento y la altura poética y temática que él tiene y que él tuvo. Pero espero por lo menos haber podido poner y transmitir la misma pasión cíclica, contundente y rítmica en esta reseña, de la misma forma, o por lo menos era el intento, que se encuentra en este libro: rítmico, pasional, morboso, pecador, intenso, pero no nos olvidemos, sumamente humano, porque pasiones somos, de pasiones venimos y hacia pasiones